si les damos 5 minutitos para que puedan ingresar Bueno, todos mira, los te voy a decir lo que estudiantes. yo voy a decir. El 76 hay una crisis económica terrible. Termina el gobierno de Echeverría con un déficit terrible, una deuda pública galopante. Entonces se impone una racionalización del sector público. Desde la campaña de López Portillo hicieron un diagnóstico y me encontraron que el sector paraestatal era la piedra en el zapato del gobierno. O sea, la deuda pública, el déficit público estaba mucho más centrado en el sector paraestatal. ¿Qué operaba entonces? Operaba una ley de Secretarías de Estado del 58 y no había una definición clara de cómo se creaban estos entes públicos del sector paraestatal. Ok, encontré esto en Entonces, internet sobre una definición clara de cómo se quedaban estos entes. ahí te va. Entonces, este, ¿qué hicieron en la reforma administrativa? Hicieron un programa de reestructuración, tanto el sector central como el sector paraestatal y la identificación. Y fue una tarea de un año de estar buscando cuántas entidades había. A partir de entonces se distingue entre dependencias y entidades. Ya. O sea, es muy fácil. El gobierno tiene 21 dependencias, 22, y tiene actualmente 220 entidades paraestatales según la relación publicada hace 2 años, en agosto del 18. Pero de repente aparece un dato que ignoramos todos. ¿Cuántos fideicomisos hay? Ujú. Perdón, Sergio Lías, si te parece, le doy la bienvenida ya a toda la gente para que puedas comenzar Ya, a pues hablar. ya. Excelente. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando en este último diálogo en la libre del semestre. Hoy nos convoca un tema realmente muy importante, que es la extinción de los fideicomisos públicos. Como ustedes recuerdan, el pasado 21 de octubre, la Cámara de Senadores dio por aprobada la desaparición de 109 fideicomisos públicos que de alguna manera manejaban un monto de más de 68.000 millones de pesos y que afecta a sectores como la ciencia y la tecnología, la atención de desastres naturales, la mitigación del cambio climático, los derechos humanos, la reparación de daños a víctimas de violación de derechos, el fomento a la cultura, la industria cinematográfica, entre otras cuestiones. Este, eh, la desaparición de estos fideicomisos se viene a sumar al decreto que en el mes de abril había dado el presidente de la República, desapareciendo otros fideicomisos, y de alguna manera esto ha generado un debate social muy intenso, en la cual el secretario de Hacienda y Crédito Público afirmó que no debemos preocuparnos, ya que de alguna manera el presupuesto de egresos de la federación va a ser quien dé respuesta a los sectores afectados y que el dinero que no llegará a través de los fideicomisos llegará a través de las asignaciones presupuestales. Para discutir este tema tenemos hoy dos auténticos expertos. Tenemos a Carlos Alberto Garza Ibarra, que es secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León. El licenciado Garza Ibarra es licenciado en Economía por la Autónoma de Nuevo León, maestro en Economía Contable y Financiera por la Universidad de Exes. En el gobierno federal ocupó cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Energía, la Convención Nacional Hacendaria y en la Presidencia de la República. En el gobierno de Nuevo León se desempeñó en la oficina del gobernador, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General. En el sector privado trabajó en Cemex. Desde el punto de vista académico fue profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y la EGAP. Muy buenas tardes, licenciado Garza. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y nos acompaña también el doctor Sergio Lías, profesor de la Libre de Derecho, es licenciado en Derecho por la Autónoma de Nuevo León, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional
de la Administración Pública en París, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor fundador de La Libre, profesor de Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2, Seminario de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional 2 y Garantías Individuales. Abogado en la Notaría Pública 104 de Nuevo León, con más de 30 años de notario en ejercicio. Buenas tardes, doctor, y gracias por acompañarnos. Y sin más, le damos la palabra entonces a Sergio Elías. Bueno, yo ahorita que me encargaron esa tarea, me puse a hacer un ensayo retrospectivo de cuándo había pasado algo semejante como esto de una desaparición masiva de entidades públicas. Y voy a hacer un recuento, si posible, en 10 minutos. En 1976 terminamos con una crisis financiera como la cual el gobierno de Echeverría en ese año produjo un quebranto económico, una evaluación por primera vez en 30 años, hubo un sobregiro en las finanzas públicas terrible y parecería que al gobierno siguiente, que también fue el PRI, se le imponía un esfuerzo de racionalización. En el proceso de reforma administrativa pareció que la mayor parte de los quebrantos públicos habían sido en el sector paraestatal. Hay una primera tarea, se hizo una larga lista, una larga análisis de cuál era el sector paraestatal, que no se conocía así. Se conocía genéricamente como organismos centralizados, pero ahí cabían empresas, fideicomisos, organismos públicos, asociaciones, fondos de apoyo, muy diversas formas que no tenían regulación jurídica, porque la ley de entonces se llamaba Ley de Secretarías de Estado y solo regulaba el sector central de la administración pública. Y estos entes, Nacional Financiera, el Banco de México, los bancos de gobierno, las empresas públicas, Aeroméxico, todas las que había, se regían por sus documentos específicos de creación y no había un instrumento que ordenara eso. Entonces, lo que hace la Ley Orgánica de la Administración Pública del 76 es abrir el abanico y considerar que el sector público tiene dos formas de expresión: el sector central y el paraestatal. Así lo dice ahora, a partir del 82, lo dice la Ley Orgánica de la Administración. La Constitución misma de la República dice, artículo 90, la Administración Pública Federal se compone centralizada y paraestatal. La centralizada es muy sencilla. Es Secretaría de Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo, y un fenómeno raro ahí, dos organismos que se llaman órganos coordinadores en materia de energía, que siendo dependencia del Ejecutivo tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que es una verdadera contradicción, porque se comportan como dependencia, pero tienen naturaleza de entidad según la definición que le da una ley específica que se llama Ley de Órganos Coordinadores en Materia de Energía. Ahí hay una confusión que se provocó cuando Peña Nieto hizo la reforma energética. Después habla el artículo 3 de la Ley Orgánica, dice que el sector paraestatal se compone de organismos públicos descentralizados, empresas, ya no dice mayoritarias o minoritarias, la banca de gobierno, que son como 10, banca, instituciones de crédito, seguros y fianzas, y al último dice fideicomisos. Entonces señala que los fideicomisos son parte del sector paraestatal de la administración pública. Ahí nos topamos con un primer supuesto. Esos fideicomisos que son parte de la administración pública, la propia Ley Orgánica de la Administración Pública dice que son fideicomisos, que son entidades paraestatales, solo los fideicomisos que tienen estructura orgánica. Por ejemplo, el Infonavit, Fonatur, los fideicomisos que además son, pues para poner el ejemplo mayor, el Fideicomiso Fondo Mexicano del Petróleo tiene estructura orgánica, está creado en el Banco de México, tiene un órgano de gobierno, es importante, no sabemos nada de qué ha pasado con ese dinero, si hay o no dinero en el fondo del petróleo, pero un fideicomiso gigantesco, y ahí empezó los descalabros de los fideicomisos, es el que ahora se llama Fonatur. ¿Qué hacía el Fonatur? De repente México descubre una mina de oro auténtica.
se pueden explotar las playas para atraer turismo y empieza a haber desarrollos turísticos gigantescos. Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. ¿Quién lo realizaba? Lo realizaban fideicomisos. Había un fideicomiso que se llamaba Fideicomiso Bahía de Banderas. Y de repente aparece que en ese fideicomiso hubo un fraude gigantesco, porque los administradores del fideicomiso, no obstante que es un contrato y que tiene una fiduciaria y que hay un comité técnico, empezaron a vender tierras por debajo de su valor y a traficar con inmuebles que ahora tienen un valor. Imaginemos, en eso incluye, por ejemplo, la zona más cara del país no es ni Cancún, ni Playa del Carmen, ni Los Cabos. Es Sayurita y ahí la parte de Nayarit que se llama Nuevo Vallarta. Y ahí hubo un fraude gigantesco en Bahía de Banderas. Entonces empezó a preocuparse la gente. ¿Qué es eso? ¿Cómo aparecieron esas figuras? ¿Qué son? No, pues es el gobierno haciendo acciones públicas a través de un instrumento nuevo que era un fideicomiso. Ahí yo aprendí que el fideicomiso tiene una raíz muy seria. Fideicomiso viene de la actividad fiduciaria y fiduciaria significa confianza. Entonces parecería que los fideicomisos tienen por definición asegurar la confiabilidad del ejercicio de los recursos porque los hace a través de una fiduciaria que necesariamente es un banco. En esa época había bancos fiduciarios, no todos los bancos, no era banca múltiple. Había bancos fiduciarios y esos operaban los fideicomisos. No eran tantos como los que ahorita estamos viendo, desaparecieron 109, pero hay otros 200 y pico. Entonces, si nosotros vemos la relación de entidades paraestatales ahorita, actualizada del gobierno federal, al 18 de agosto, sobreviven al cierre de ese ejercicio de recuento de los organismos descentralizados. Aparecieron en México 1.155 organismos del sector paraestatal. O sea, un mundo. Y hubo un proceso de desincorporación paulatino, no como este, no fue abrupto. Se le encargó, bueno, en esa reforma administrativa se hizo una figura jurídica que no existía. La sectorización, que fue agrupar entidades abajo de las dependencias que tuvieran actividades afines. Entonces, cada sector, cada dependencia del gobierno era un sector de actividad. Y el cabeza de sector se encargaba de administrar o de controlar, déjame buscar la ley orgánica, de administrar su sector, además de su secretaría, y en consecuencia nace formalmente la administración pública central y la paraestatal. Y la paraestatal se relaciona con el sector central a través de la agrupación por sectores de las dependencias. El último decreto aquí viene y habla, aquí lo tengo separado. Hay ahorita en México 220 entidades, 200 exactamente entidades paraestatales y una en desincorporación que se llama Ferrocarriles Nacionales de México. De estas tantas son fideicomisos del 165 al 175, pero estos no desaparecieron. Entonces quiere decir que aparte de estos 200 fideicomisos que aparecen como entidades paraestatales, hay 400 o 500 que no son considerados entidades paraestatales. ¿Por qué? Voy a tratar de irme muy rápido. Porque la ley de entidades paraestatales dice que los fideicomisos públicos que se establezcan la Administración Pública Federal, que se organicen de manera análoga a los descentralizados o a las empresas y que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante realización de actividades prioritarias, serán considerados entidades paraestatales. Pero la misma ley de entidades paraestatales dice al principio que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica no son entidades paraestatales. Entonces se pueden crear 200, 300, 1,000, 5,000 y de alguna manera se distribuye el dinero ya no solamente a través de dos formas de organización administrativa reconocidas por la Constitución, sino a través también de fideicomisos. Hoy en la tarde, para hacer la tarea que me encargaron, me puse a ver cuáles eran. Y hay, los desaparecidos son 160, que juntan 100, de los cuales hay una afectación que es notable. 60 de los desaparecidos, de los 109, están relacionados con CONACYT, están relacionados con centros de investigación. Yo me pregunto qué le va a pasar al CECITE de Nuevo León
que es una estructura que maneja escuelas preparatorias, si desapareció el fideicomiso que lo sustentaba, porque esos eran la que eran antes delegaciones del CONACYT, las convirtieron en fideicomisos y en consecuencia el CECITE de Nuevo León se fondea con recursos de un fideicomiso que desapareció, pero tiene una casa de rentada en el obispado, tiene empleados, tiene preparatorias, tiene maestros, tiene sindicato. Entonces hay una novedad en la patria. El sector paraestatal es mucho más grande que las 200 entidades enlistadas en el decreto de agosto del 2018. Comprende, además del sector paraestatal, bueno, no están catalogadas como entidades paraestatales. La propia ley federal de entidades paraestatales las excluye porque dice que solamente son entidades paraestatales los que se constituyen como tales en la legislación. Y al final, cuando habla de los fideicomisos, dice que nomás son los que se establezcan y los demás se rigen por la ley que los crea o el contrato. Entonces, en el caso, cuando entramos a la ley de presupuesto, también hace una regulación específica. Entonces, ¿qué está pasando? Que descubrimos que, bueno, el presidente en la campaña dijo, hay 500,000 millones de pesos en el gobierno que están mal aplicados. Llega y no los encuentra, pero encuentra muchas bolsitas. La bolsa de discapacitados, el Fondo de Desastres Naturales, un fideicomiso de apoyo a periodistas perseguidos. Y como él, ahorita leí la lista, aquí la tengo a la mano si la quieren, pero ¿para qué me meto en esto? Son 109, 60 son educativos. Y ahí hay de chile, de dulce y de manteca. O sea, al presidente se le viene encima la pandemia, se le viene encima la crisis económica que provocó el gobierno porque el año pasado la economía no creció. Y en eso el presupuesto de egresos se merma, se reduce sustancialmente y en consecuencia se encuentra en una bolsa que parece ser una tierra de nadie y el gobierno va por ella. Y hay una primera consideración. El presidente hizo un decreto en abril, decreto porque se extinguen los fideicomisos y se topa con que jurídicamente no pueden ser extinguidos por decreto porque tienen un contrato firmado, porque tienen una ley que los crea, porque tienen unas regulaciones específicas. Entonces, entre abril y septiembre, octubre, se dan la tarea de analizar uno por uno y al final terminan desapareciendo 109 de los 400 iniciales que había proyectado el presidente desaparecer porque primero pensaba encontrar 400,000 millones de pesos y al final va a encontrar 68,000 millones de pesos. Entonces, en ese lapso, abril-octubre, analizan uno por uno y en consecuencia manda 105 y ahí se ve la sumisión de la Cámara de Diputados y la desgracia del gobierno unificado, que los diputados hacen una primera cuenta y dicen, no, hay 65 que son extinguibles. Y el presidente dijo, 109, a mí no vengan con cuentos. Y entonces agarraron parejo y se llevaron el Fondo de Desastres Naturales y se llevaron muchísimos fideicomisos que la lista está en internet. Entonces aquí viene la lista que es larguísima. Entonces, ¿qué sucede? El presidente iba por 400,000 millones, se le fueron haciendo menos, se le fueron haciendo de agua y al final terminó en 69,000 millones de pesos. Esos 69,000 millones de pesos tienen destinatarios, o sea, ya había beneficiarios de los fondos. La propia ley de entidades paraestatales dice que cuando se extinguen los fideicomisos, no se extinguen los fondos, sino que los fondos se administran de diferente manera. O sea, se van a seguir existiendo, pero van a estar administrados de diferente forma. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno va a centralizar en Hacienda los recursos que operaban 109 órganos administrativos de cada uno de los fideicomisos y va a pasar a ser una tarea de Hacienda. Todo parecía muy bien porque parecía un esfuerzo de racionalización pública, claro, muy de golpe, muy poco analítico, muy poco analizado, pero pues decía, bueno, es que hay una terrible corrupción. En esa frase de la terrible corrupción
pues ahí entramos todos a ser sospechosos y bueno, yo no, los que son beneficiarios de los fideicomisos. Y el presidente, ya encontré hoy en la tarde una declaración de Mario Delgado que dice, no se preocupen, los mismos beneficiarios que eran de los fideicomisos lo seguirán siendo, pero con asignaciones directas de Hacienda. Y el viernes pasado, Mario Delgado dice los 68,000 millones de pesos, el mismo que dijo que iban a ser para el mismo destino, dijo, se van a gastar en las vacunas COVID. Entonces, ¿qué le va a pasar a los antiguos beneficiarios? Los directores de cine, los fondos de desastres naturales. O sea, el gobierno va a asumir mucho más complejidad en su administración, porque yo lo comentaba con José Fabián y no sé si Carlos esté de acuerdo, que era una descarga de Hacienda. O sea, era una descarga de la Dirección de Egresos o de la Subsecretaría de Ingresos, asignarle a 109 entidades, que no lo son entidades paraestatales, pero que sí tienen una forma de ejercer el dinero, y de ahí gastarlo. Entonces se van a ir desapareciendo centros de investigación. En Coahuila el otro día me hablaba una persona ahí que cómo le harían para defenderlo, porque se los llevan de encuentro a los centros de investigación. Entonces hay un mensaje aquí doble, triple. El gobierno está anunciando que tiene una crisis financiera terrible, que echa mano de todo. O sea, anda levantando hasta el cochinito de los niños, anda rompiendo las alcancías de todo el mundo para ver cómo sale de la crisis financiera. Dos, la racionalización pública, esta racionalidad no fue muy exhaustiva, porque a final de cuentas tratan con el mismo rasero fideicomisos que son sustanciales y a otros que no lo son, y agarran parejo. Tres, atropellan autonomías y soberanías estatales y municipales, el Fondo Metropolitano. O sea, hay muchos que atienden a necesidades específicas. Pensar, entonces, que hay un intento de centralismo. El presidente prefiere ir a inaugurar tomas de agua en las ciudades a pasarlo al Fondo Metropolitano para que los alcaldes hagan una extensión del servicio de agua potable, por ejemplo. Entonces hay una recentralización del poder, porque el presidente llega a la presidencia y ya no es la presidencia de los 70s. O sea, esa presidencia ya no existe, la presidencia que manejaba todo ya no existe, pero a mi juicio hay una sobrecarga de actividades. Yo me atengo a la declaración de gobernabilidad, que cuando el gobierno genera más expectativas que las que puede cumplir, se produce un ámbito de ingobernabilidad, porque la gente se queda con satisfactores no resueltos y en consecuencia empiezan los problemas políticos. Yo creo que eso va a aparecer muy pronto, lo vamos a notar en las próximas elecciones, lo vamos a notar en la inconformidad que está pasando, porque esos fideicomisarios, que son las figuras que reciben los ingresos, imaginemos al fideicomiso Nuevo León del CECIT, si no se mantiene, tienes que cerrar preparatorias. Es así, Carlos, ¿verdad? O sea, el CECIT tiene preparatorias, tiene escuelas que mantiene. Sí, Y que se claro, mantiene, claro. ¿eh? Sí, claro. Y se mantiene con esos recursos. Entonces, ¿qué vas a hacer? A desemplear profesores y a afectar estudiantes. Entonces dicen, no te preocupes, te lo va a dar Hacienda. Pues no, ya resultó que no, porque se va a destinar a otros fondos. Carlos, discúlpame que me haya adelantado, pero tú eres más experto que yo. Muchas gracias, doctor. Señor secretario. Pues bueno, antes que todo, muchas gracias, José Fabián, gracias a la Escuela Libre de Derecho. Es para mí todo un reto estar con abogados y abogados tan conocedores como Sergio Elías. Pero traigo unas láminas, déjenme platicarles un poco, porque creo que Sergio Elías ya comentó mucho de lo que es relevante. Déjenme nada más les muestro algunas ideas que tenemos en mente. Miren, yo diría que ya en el contexto propiamente de la relación entre, digamos, los gobiernos subnacionales y el gobierno
gobierno federal, hay muchos temas que son repetitivos y más allá a veces del fondo también tiene mucho que ver la forma. Tenemos muchos mecanismos, tenemos mucho diálogo, o debería de haber mucho más diálogo, creo yo, que propiamente no se está dando. La verdad, yo no veo en cuál es el problema en explicar clara y simplemente, pues, pues, ¿quiénes son estos receptores beneficiarios de los recursos en los fideicomisos? No hemos tenido ninguna reunión con Hacienda, y no porque seamos dueños de ese recurso, pero sí somos codueños de ese recurso en muchos aspectos, sobre todo en recursos que ya venían direccionados a infraestructura en los estados, en los municipios. Pues evidentemente, como dice Sergio Elías, pues es un tema de corrupción. La pregunta es, ¿realmente así se arregla? Pues yo no veo claro que ese sea el mecanismo más eficiente. ¿En qué se piensan usar los recursos? Hay mucho debate todavía. Entiendo que hace unos minutos, horas, acaban de aprobar el dictamen de lo que va a ser el presupuesto de egresos 2021, y todos estos remanentes, lo digo entre comillas, que se van a liberar de estos fideicomisos, si lo queremos ver así como un remanente, o como una reasignación a esa misma función, pero en otra dependencia, no fueron canalizados a dependencias que estrictamente son las ejecutoras, como pueden ser temas de educación, o pueden ser temas de desarrollo metropolitano, o pueden tener, o cualquier otro de los distintos fondos que deberían de estar ahí, digamos, explícitamente en ampliaciones presupuestales para estas dependencias que se supone suplen el rol del fideicomiso. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto es el ahorro, no? O sea, ¿realmente están cambiando las cosas? Porque al final del día las finanzas no son un fin por sí solas, son un medio para conseguir ciertas cosas. Bueno, ¿qué quieren conseguir? En realidad lo que quieren es recursos frescos para meterlos, como se dice, a temas de la vacuna COVID, o realmente es darle un mejor uso a ese destino que ya tenía, pero que ahora va a seguir siendo el mismo destino, pero de una forma más eficiente, ¿no? Realmente los 68,000 millones son trascendentes para las finanzas del gobierno federal. Estamos hablando del 1.09% del PEF para el 2021, ¿no? Y pues bueno, el debate permanente es ¿dónde quedan ahora estos recursos? Yo no veo claro si están en alguna partida del PEF 2021. Por eso creo que el tema aquí es relevante en términos de la forma y el fondo. La forma ha sido mala, honestamente hay que decirlo. Pues tal vez alguien diga, bueno, ¿y por qué le tengo que andar dando yo explicaciones a los gobiernos estatales y municipales? Pues probablemente podemos decir, sí, efectivamente no digamos, no es una responsabilidad o es necesario que lo hagan, pero evidentemente muchos de esos fondos se ejercían no directamente a través de los estados y municipios, pero algunos sí a través de los estados y municipios, y eso es parte de lo que de una u otra forma creo yo que ha estado fallando en la comunicación. Yo me iría a esta segunda lámina, en donde muchos de estos fideicomisos, hay que recordar que en este tema de las transferencias federales a estados y municipios y de cómo estamos constituidos, y ahí la verdad no pretendo ser experto, Sergio Elías es mucho más conocedor en temas de federalismo, pero lo que sí sucede a nivel mundial, en los países que son federales como el nuestro, sin duda, la diferencia entre las responsabilidades de gasto y las potestades tributarias en todos los países a nivel subnacional, salvo algunas excepciones, producen un desbalance que se resuelve a través de transferencias, algunas que están ligadas a una participación en el ingreso, como son en México las participaciones federales, y en otro caso, a través de transferencias de gasto que pueden ser libres o condicionadas con o sin contrapartida. Y en esta parte de abajo, en donde estamos hablando de transferencias de gasto, ahí venían varios recursos propiamente ligados a estos fideicomisos. El Fondenca hay ahí,
es una transferencia condicionada y que requiere una contrapartida. El Fonmetro, ahí venía el Fondo Metropolitano, de ahí hemos hecho mucha obra en los últimos 10 años, importante para la zona metropolitana de Monterrey, que hasta cierto punto tiene un condicionamiento, pero no trae una contrapartida, etcétera, etcétera. Entonces, sí es relevante hasta cierto punto el tema de entender qué pasa con estos fondos. No hay, insisto, una claridad de qué va a suceder. Y la desgracia es que sigue habiendo ese vacío y de esa desinformación. Solo nada más como referencia, esto es parte de las mismas transferencias, y ahorita me voy a regresar al tema de los fideicomisos. ¿Cómo, digamos, al final del día, el dinero tiene, pues, la habilidad de ser fungible si lo queremos mover de un lado para otro? Y probablemente eso es lo que está haciendo el gobierno federal, y no lo dudo. Si trae un problema económico, probablemente necesita fungibilidad de recursos, pero pues entonces creo que el debate debe ser más amplio en términos de qué cosas sí le generan valor agregado al país y qué cosas no le generan valor agregado al país. Y si quisiera hacer fungibilidad mucho más eficiente y precisa, pues el sentido común nos dice que algunos de los proyectos que todavía ni arrancan, pues ¿para qué los arrancas? Mejor déjalos en stand-by, utiliza esos recursos y ponlos en las necesidades que puedas tener. Si ese era el objetivo de cancelar propiamente 60 y tantos mil millones de los fideicomisos. Esta es nada más una lámina de cómo le va a Nuevo León en términos de las transferencias que tentativamente, prácticamente ya está aprobado el dictamen, y lo van a aprobar en el Pleno pronto. La afectación que tendría Nuevo León en las transferencias. Por eso es más relevante, porque no nada más es las transferencias que tenemos prácticamente en los principales rubros que por ley y en algunos que ejerce el gobierno federal aquí, más todos aquellos que no están contabilizados aquí, que de una u otra forma eran ejercidos en caso del Fondo Metropolitano a través de concursos, por ejemplo, o participas a ver qué zonas metropolitanas se llevan los proyectos, o en su defecto de un Fonden. No me voy a detener, son los mismos fondos, pero estando, digamos, ya desagregados. Me quiero meter en esta lámina que sigue, que es lo que decíamos ahorita. Estamos hablando de 109 fideicomisos. Aquí está el resumen, como bien dice Sergio Elías, la mayoría ligados al tema de CONACYT. Sí tenemos muchas dudas, incógnitas de qué va a pasar. Evidentemente algunos no van propiamente para los estados. El receptor es una persona en específico o un ente, pero no un ente público. Entonces pueden ser universidades, etcétera, etcétera. Pero aquí está, digamos, el componente mayor. En la Secretaría de Gobernación va la parte de desastres naturales, y obviamente en la Secretaría de Hacienda viene lo del Fondo Metropolitano, más otros fideicomisos que ya tenían ahí. Si nos vamos solo al Fondo Metropolitano, la expectativa, digamos, pues no nos han dicho que va a haber un Fondo Metropolitano. No hemos tenido ya ninguna reunión respecto a la mecánica del Comité Técnico del Fondo Metropolitano, que es el que evalúa los proyectos. No tenemos nada de información. Por eso creo que la forma es muy relevante, y en la forma yo creo que el gobierno federal ha estado fallando, porque entiendo que puede haber un malestar por reclamos de gobernadores respecto a más recursos, respecto a cambios de fórmulas, respecto a los fideicomisos, pero pues digamos, quedándose callados y sencillamente no clarificando estos temas, no creo que sea la ruta correcta para entender, ¿no? Los mecanismos que se tienen desde que se creó la Ley de Coordinación Fiscal, en donde establece cómo nos vamos a coordinar específicamente estados y el gobierno federal para efectos de darle seguimiento a los temas, es una mecánica muy, muy bien diseñada que ha funcionado por décadas. Y desafortunadamente entiendo que la pandemia restringe, pero no tanto, porque tenemos los medios de comunicación, digamos, virtuales. Desafortunadamente no hemos tenido una comunicación eficiente en ninguno de los temas que son críticos desde el punto de vista de las afectaciones económicas que está teniendo el país, y por lo tanto la afectación económica que
tienen los estados y los municipios, menos en un tema como el de los fideicomisos. Digamos, si en lo más relevante, que es entender cuál va a ser el reto desde el punto de vista económico y por lo tanto los recursos líquidos que recibimos estados y municipios, y en eso que es tan relevante, el gobierno federal ha sido hasta cierto punto no tan claro, pues más difícil creo yo que es esperar que sea claro en un tema que tiene que ver propiamente con el trato a los fideicomisos. ¿Qué pasará con las áreas que cubrían los fideicomisos? Pues no lo sabemos. ¿Qué pasa con estas entidades y municipios que desafortunadamente enfrentan un desastre natural? ¿Qué pasará con la infraestructura en las áreas metropolitanas donde de una u otra forma se ejercían recursos del fomento? Pues no pinta nada fácil el panorama. O sea, los mismos gobiernos subnacionales estamos sufriendo en una medida considerable de la caída de la actividad económica, de la caída de los ingresos públicos, tanto federales como estatales, y obviamente de las presiones de gasto. Pero no es así, creo yo. Por eso es bien importante la forma como se resuelven los problemas. Los municipios en Nuevo León no tienen un trato así. Me refiero a un trato de desconocimiento de lo que estamos enfrentando, desconocimiento de lo que estamos viviendo, desconocimiento de la situación financiera. Por el contrario, con ellos construimos mecanismos para que de una u otra forma el reto de fortalecer los ingresos de los municipios pues sea mucho más fácil de conseguir. Nosotros, pues evidentemente, si quisiéramos, cerraríamos algunas llaves para los municipios, pero en la cadena federalista es evidente que el municipio tiene menos capacidades potestativas, recaudatorias, si le queremos llamar así, y por lo tanto lo tenemos que ayudar. La misma óptica debería de prevalecer del gobierno federal hacia los estados, pero ese racional creo que no está aplicándose correctamente. Y lo digo en el sentido de el trato que le debería de dar el gobierno federal a estados, sobre todo partiendo de la base de la crisis tan importante que estamos viviendo, tanto económica como sanitaria, y en donde no hemos tenido ningún mecanismo de apoyo o compensación directo sobre eso. Entonces, creo que la primera lámina refleja mucho de lo que está sucediendo en mi opinión. En mi opinión, sobre todo siendo, digamos, un actor que permanentemente está en relación con el gobierno federal por obvias razones. Creo que la forma, sí hay comunicación, sin duda, pero ha sido lenta, a destiempo, y en estos temas, pues prácticamente nula. Cuando hablamos de fideicomisos, nula. Como si el tema fuera de total autonomía y libertad del gobierno federal. Probablemente, no soy abogado, sí, pero sin entender las implicaciones que tiene, obviamente, en muchos de los recursos que estos fideicomisos ahora ya no se tienen, pues afectan a la operatividad de estados y municipios. Yo ahí le pararía, y pues bueno, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas del público, se las voy trasladando, y a quienes quieran hacer preguntas lo pueden hacer en la sesión de preguntas y respuestas del webinar. Raúl Abraham Gómez pregunta, en el caso de los fondos CONACYT, ¿deberán de modificar la ley de ciencia y tecnología, dado que se crearon esos fideicomisos por Ministerio de Ley, sin prejuicio que son fideicomisos, no para entidades paraestatales? Ya lo hizo, están reformadas, reformaron. Si te metes al decreto, uno piensa que extinguieron, no sé, los fideicomisos, pero lo que dice el decreto es que hubo modificación de ciento y pico de leyes, o sea, que se modificaron. Eso fue la diferencia entre el decreto de extinción de López Obrador, que no tenía efecto alguno, y que tuvieron que enderezar de abril a octubre o a septiembre para hacer un proyecto de extinción de fideicomisos que modificaba muchas leyes. O sea, si ves el decreto, te dice que el trabajo legislativo implicaba analizar muchísimas leyes que estaban regulando esos fideicomisos, y entre otros estaban leyes como la del CONACYT y otras, ¿no? Entonces, eso ya está hecho así, por eso el proceso es complejo.
Lo que sí es que es un proceso muy, yo digo, tengo a la mano aquí un libro totote, no sé mostrar gráficas como Carlos, no soy tan tecnológico. Este es un libro de 1000 y pico de páginas. Decreto de desincorporación de entidades paraestatales, proceso básico de 88 y 93. O sea, en 10 años desaparecieron un chorrísimo de dependencias, 1000, en 10 años, negociando con beneficiarios, negociando con grupos sociales, negociando con actores económicos, con gobernadores. Y la consecuencia, yo recuerdo un libro que perdí, no sé si lo perdí o lo tengo. O sea, México empezó más tarde que cualquier país de América Latina el proceso de ajuste. Lo empezó con Salinas de Gortari en el 80, pero le dieron mucho más intensidad. Y dicen que Salinas de Gortari aprendió que cuando tú le dejas de dar dinero a la gente que le estabas dando, hay una inconformidad terrible y en ese proceso se llevaron de encuentro a muchos sistemas políticos de América Latina. Entonces, lo que hizo Salinas de Gortari como sustituto a esos dineros que daban de forma directa a través de grupos de interés. Yo llegué a conocer en la presidencia de la República, cuando trabajamos ahí, fideicomiso de la Cera de Candelilla, que mantenía en Coahuila a cientos de trabajadores que juntaban candelilla y la tiraba el gobierno que se las compraba. Fideicomiso del sombrero de palma en Oaxaca, le pagaba a todos los campesinos que hicieran sombreros de palma que no iban a ninguna parte. Entonces, esas cosas lo que hicieron fue crear el programa de solidaridad, o sea, hicieron un sustituto. O sea, en lugar del organismo que te da apoyos, te voy a crear un programa nacional de solidaridad que te puede llegar igual los apoyos. Entonces, pero fue paulatino y aquí fue de golpe. O sea, no hay, lo que dice Carlos es totalmente, yo no sabía qué tan grave era de que no tengan información ni el gobierno de cuál es el impacto. O sea, cuál es el impacto metropolitano. Quizá el presidente piensa trasladar los fondos del Fondo Metropolitano a la Secretaría esta de Desarrollo Urbano Territorial, no sé qué más, que la Secretaría venga a poner el agua en Alianza en Escobedo, o que venga a recoger la basura en García. Entonces, eso es un centralismo inadmisible porque, ¿qué sucede? La eficacia del gobierno, cuando se hizo la desincorporación de paraestatales, cuando se hicieron programas de apoyo al federalismo, fueron porque es imposible que un solo centro de poder y decisión administrativa pueda con 123 millones de mexicanos. O sea, no puedes administrar la vida de 123 millones de mexicanos en ningún país del mundo. Esa es la esencia del federalismo. Los países grandes, territorialmente muy poblados y muy grandes o muy diversos lingüísticamente o sociológicamente o racialmente inclusive, son federales. Por eso, en México lo que pasa es que nunca hubo 3 convenciones nacionales fiscales. La última que llegó a alguna conclusión fue la del 42, una conclusión que se reflejó en la Constitución, porque se señalaron en el artículo 73 lo que son los impuestos especiales, los IEPS, y la participación. La coordinación fiscal del 80, del 78-80, no alcanzó nivel constitucional, ¿eh? O sea, es un nivel legal. En Estados Unidos, en 1914, por ahí, hicieron una enmienda constitucional, hicieron un arreglo muy correcto. El impuesto al ingreso es federal. Entonces, con el sistema federal de que lo que no es competencia específica de la federación es de los estados, el impuesto al gasto de los estados. O sea, en Estados Unidos tiene un equilibrio, el impuesto al ingreso es más alto que el impuesto al gasto. Pero los estados y los municipios te cobran todo lo que en México es IVA, que allá es el sale tax, y los impuestos a la hotelería y los impuestos al consumo en general. Y es tan grande el consumo que se equilibra y los desequilibrios los cubre el gobierno con obra pública en carreteras, en educación, pero no es 20-80, es como 60-40 el ingreso por impuestos sobre la renta o al ingreso y el impuesto al consumo. Entonces en México nunca se ha discutido nada. Lo que sí es cierto, y hay que reconocerlo, que pasamos de yo estuve en ese proceso, yo estuve sentado en la asamblea que se firmó el convenio. Estábamos de Monterrey 3 personajes. Ricardo Cavazos por Hacienda,
Claudio Tapia, que después hizo regiomontano, y el de La Voz por presidencia, cuando se firmó el convenio con la Resistencia de Tabasco porque quería un privilegio por ser la principal entidad productora de petróleo. Y le dieron un trato especial a los estados productores de petróleo. Ahí yo hice una pregunta incómoda. ¿Qué va a pasar si el ingreso petrolero? Eso estaba a la expectativa de que el ingreso petrolero iba a ser abundantísimo como lo fue y que iba a pasar que iba a haber más dinero. Lo de López Portillo, que fue se ve como una ridiculez, no fue una ridiculez. Cuando dijo tenemos que aprender a administrar la abundancia, tenía razón. Iba a haber más dinero del que nunca hubo. Bueno, ahí va un ejemplo gráfico. Yo estuve en el gobierno de Pedro Zorrilla 3 años y después me corrieron, pero bueno, ya ni modo. Pedro Zorrilla terminó su gestión con unos 800 millones de pesos el 79. Carlos lo puede saber. Y el 80 Martínez Domínguez empezó con 3,000 millones. O sea, eso de que el mago Martínez Domínguez, el mejor gobernador de la historia, es una leyenda financiera. O sea, Claro. si tú desactualizas o como se llama esa cosa, el dinero que Pedro Zorrilla tenía como gasto público y el que tenía Martín Domínguez el primer año, le cayeron 3 veces más presupuesto de la federación que el 79. Entonces, eso fue un proceso en todos los estados. ¿Qué pasó con los estados? Y con perdón, sé que Carlos es muy racional y ha tenido bajo sus riendas el gobierno en la parte financiera, se desbordaron en funciones, en tamaño, en burocracia, en fideicomisos, en relumbrón y después en corrupción. O sea, fue gigantesca la corrupción a medida que crecía la descentralización de recursos y el peor daño, no sé si Carlos estaba ahí, pero creo que sí, los gobernadores cuando fundaron esta alianza de gobernadores asustaron a Fox y Fox ya no aumentó el porcentaje de 80-20 a los estados, pero sí aumentaron no las participaciones fiscales, aumentaron los programas descentralizados y llegó un momento en que había más gasto público por la suma de estados que por el gobierno federal. Y en ese momento llega el gobierno López Obrador y se encuentra con una presidencia menguada, o sea, una presidencia que no es lo que fue. En consecuencia, le parece un desastre político que el gobernador sea florero, que el presidente de la República sea un florero, porque el gasto se descentralizó a los estados y a los municipios. Esto que hizo no le va a dar un peso más. Yo oí al secretario de Hacienda un día decir con absoluta franqueza, no pasa nada. Hay 10 estados que se oponen, pero 20 que apoyan, que son los 10 que patrocinan a los otros 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que es un juego que no tiene solución. O sea, la Alianza Federalista no va a ninguna parte. Hace unos días publicó Rogelio Montemayor, que algo sabe de eso porque estuvo ahí, un trabajo que yo hice hace muchos años, pero yo proponía una cosa, una redistribución competencial que nunca se ha discutido. ¿Qué debe hacer el municipio? ¿Qué debe hacer el Estado y qué el gobierno federal? Ya que podamos definir de qué se encarga cada parte, asignar los recursos en función de las tareas a desempeñar. O sea, de qué te vas a encargar y cuánto cuesta lo que vas a hacer. Porque el gobierno federal ya no se conforma con el 80-20, está yendo por más, la crisis va a hacer que el gobierno federal trate de agarrar dinero de donde esté. Y si está descentralizado en los fondos 28, 23 y 33, los ramos 33, va a tender a desaparecerlo. Yo ayer dije, lo que sigue para el gobierno federal es ir por las afores. Ya hay diputados del PAN, ya hay diputados del PAN que han planteado que las afores deben financiar. No sé si se dieron cuenta, pero hay una propuesta de un diputado de cambiar la naturaleza del Banco de México para el Banco de México, ¿en qué se agarra el Banco de México? Que la Constitución dice que el gobierno no le puede ordenar financiamiento. O sea, ante la crisis financiera del gobierno pudiera ser la respuesta echeverrista. Imprime billetes y dame el dinero, que no existe apoyo económico. Ahora el Banco de México, el gobierno federal no le puede exigir billetes. Al principio de este sexenio, los diputados de Morena plantearon que había que crearle una función más al Banco de México, apoyar el desarrollo nacional,
¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo, oblígalo a que imprima billetes y que subsane la caída de ingreso fiscal a través de la emisión de moneda. Esa película ya la vimos 2, 3 veces. Se terminó cuando se creó la autonomía del Banco de México. De entonces para acá no ha habido una devaluación fuerte. La última fue casi consecuente con la creación del Banco de México. Pero de entonces para acá la inflación se ha mantenido a raya porque el Banco de México, como en este caso la tesorería del Estado, que juega el papel casi del Banco de México para contener el ansia de gasto. O sea, no puedes dejar de hacerlo. Es terrible. Los déficits públicos conducen a la ruina. Está bien conocido en México. A ver, Carlos, ya me metí en tus terrenos. Ya, No, dale. No lo vuelvo a hacer. No te preocupes. Entiendo que hay más preguntas, ¿verdad, Fabián? Sí, hay más preguntas. Nuevamente, Raúl Labrán Gómez pregunta, al dejar de existir la certeza jurídica de que existen recursos fideicometidos para fines específicos, se desmotiva la inversión pública y privada. En ese sentido, por ejemplo, los municipios se dejan más desprotegidos con la propuesta de cancelación del Fondo Metropolitano, aunado al hecho de los candados de leyes de deuda pública y la ley de disciplina financiera. ¿Ven una forma de volver a crear dicha certeza jurídica para ayudar a estados y municipios? Bueno, mira, yo digo, mi duda viene más bien por entender dónde están los recursos y qué va a pasar con ellos. O sea, sí, tiene que ver con un tema legal. Les voy a dar un ejemplo que corrobora un poco las inquietudes que tienen estos mismos gobernadores y todos los gobernadores. Al final del día, una cosa es que no lo digan y otra cosa es que estén de acuerdo, ¿verdad? O como lo quieras ver, pero la realidad es la siguiente. Tú te metes ahora a ver rubros muy específicos, como por ejemplo el componente que tiene que ver con el INSABI, que es el nuevo modelo del Seguro Popular. Y ahorita me regreso a la pregunta que comentaba la persona, pero nada más quiero dar un ejemplo de la preocupación que hay de la incertidumbre. Nosotros no tenemos esa repartición por estado todavía, cuando los presupuestos anteriores sí venía esa repartición por estado. Es un tema de operación de los estados, o sea, me refiero, es un recurso que permanentemente viene ahí. Fundamental. Lo mismo pasaba, perdón. De un derecho fundamental como es la salud. O sea, es un derecho constitucional la protección de la salud. Pero además, y luego, la parte carretera no es un recurso de nosotros, aclaro. Es un recurso del gobierno federal ejercido en una entidad federativa, pero que permanentemente la delegación o digamos, sí, la delegación de la SCT en cada uno de los estados recibía el recurso y los operaba para proyectos de todo tipo. Pasos a desnivel, libramientos, mantenimiento carretero, caminos rurales. Bueno, ese componente, los estados asumimos que vienen en cero. Le dices a la Secretaría de Hacienda, oye, pues estamos preocupados, ¿cómo no va a haber inversión carretera en los estados si por décadas ha habido? No, es que sí viene, pero no está desagregado. Bueno, ¿y entonces cuánto le toca a cada estado? O sea, volviendo un poco, conectando a la pregunta que hacía el compañero, el Fondo Metropolitano, pues es una incógnita. Lo era desde que se empezó a concursar. Yo no estoy peleado con el concurso. Creo que el concurso nos hace más eficientes, nos hace competir y nos hace hasta cierto punto pues definir los mejores proyectos como país. Pero vivías en la incertidumbre porque no sabías en realidad cuánto ibas a tener de esa bolsa que se repartía. Ahora está peor, ahora no sabemos si ni siquiera sabemos si va a haber o no va a haber. ¿Qué conecta eso con el tema del desarrollo de los municipios y los estados? Pues mucho, porque ahorita la SCT, para que tengamos una perspectiva, las únicas dos obras que tiene el estado son, con todo respeto, ridículas. Una, la gasa en el aeropuerto, es decir, en donde está la autopista al aeropuerto, hay un problema porque el transporte de carga, como es libre, la usa y se mete hacia el aeropuerto y congestiona todo ahí. Entonces le pidió a la SCT, como prioridad para el Estado, que hiciera una gasa para que no entraran los camiones al aeropuerto y se fueran de nueva cuenta hacia Miguel Alemán.
Esa es la única obra que tiene, bueno, dos más y otra más, perdón. La del aeropuerto del norte o el campo militar. Es toda la obra que tenemos. No hay obra más. Entonces, evidentemente, estas restricciones, y si de por sí, conociendo la información, lo que evidenciamos es que es poco el recurso que se le va a meter al Estado y a los estados y municipios del país. Sin saber, pues la incertidumbre es peor. Probablemente sea cero. Y si es así, entonces todo un reto para estados y municipios. ¿Cuáles son los retos que tiene Nuevo León? Desgraciadamente Nuevo León, como bien decía Sergio Elías hace rato, tiene una enfermedad crónica que la hemos ido mejorando y controlando, pero sigue siendo crónica. Lo vamos a ver en los próximos días. Ya anda circulando ahí en algunos medios una reunión que tuvimos con los diputados, que fue privada, pero bueno, creo que ellos, no sé por qué les ganó la tentación de decir que vamos a andar con un déficit todavía mucho mayor, lo cual pues, no están mintiendo, pero todavía no es un dato exacto. Pero la realidad es que Nuevo León vive con un déficit permanente que no le permite invertir, le permite operar y a medias. Ahorita estamos operando mejor porque afortunadamente hemos tenido una mejor planeación financiera y de una u otra forma hemos podido cumplir con todas las necesidades más apremiantes y de operación de un gobierno. A nadie le falta y a nadie le hemos retrasado los pagos. Pero llega un momento en donde eso puede suceder, ojalá y no sea así. Pero lo que no tenemos nosotros es capacidad para invertir. Y si queremos generar desarrollo en un estado que crece poblacionalmente más que lo que crece el país, Nuevo León sigue creciendo. La desgracia de la pandemia es que no pudimos terminar el censo, pero el censo nos iba a demostrar que Nuevo León está creciendo por encima de lo que crece el país en términos poblacionales. Y por un lado, para el sector privado eso puede ser una buena noticia, porque hay más a quien venderle, pero para el sector público es un reto espantosísimo, porque hay que generar desarrollo, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta del compañero, creo que, digamos, hay muchos temas que están entrelazados. Hay que recordar también que el próximo año hay 15 estados con elecciones. Hay muchos municipios en el país con elecciones. Hay Congreso Federal en elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace más. Si el gobierno por sí solo, digamos, su naturaleza no es como que el más eficiente en el gasto, eso hay que decirlo, ¿no? Los que somos economistas sabemos que hay un componente que se llama el efecto multiplicador del gasto. En teoría, pues el efecto multiplicador debería ser positivo o incluso mayor a 1 si fuera algo verdaderamente, digamos, promotor del desarrollo. Pero en nuestro país, pues es casi cero. Es decir, gastas porque, pues gastas, pero ¿qué valor agregado le generas? Desafortunadamente, en muchos casos no hay. Y no lo digo yo, evidencia del BID o del Banco Mundial, ¿no? Pero bueno, creo que sí es un reto, digamos, lo que puede suceder con estos fondos específicos con el Fondo Metropolitano. Yo estoy de acuerdo. Algún día oí a Berardo, tu maestro, ¿Sí? decir que en México estaba calculado por el Banco de México que el 30% del gasto no incide en ninguna mejoría en la economía. No, me queda claro, queda claro. Entonces eso es una desgracia, porque no es racionalidad. La otra, los municipios también, hay que decirlo, se acostumbraron al dinero gratis y el 50% del predial no se cobra en los municipios metropolitanos. Además. O sea, no van por ahí. Las multas de tránsito pasan al baúl de los recuerdos y nunca las cobran. Es esa nomás cuando renuevan la tenencia. El gobierno del estado cayó en la trampa de los diputados, quitó la tenencia, pero al quitar la tenencia quitó el refrendo y el control vehicular y en consecuencia es mucho más difícil y perdieron un ingreso. O sea, el populismo de los diputados y los alcaldes es terrible. No se quieren pelear con la gente. La gente que recibe una casa de Infonavit, que son 1 de cada 3 casas del país, piensa que todo es gratis. ¿Por qué? Porque son las únicas casas que no hay ningún egreso por parte del adquirente. O sea, no paga ni la escritura, ni el ISAI, no paga nada. Entonces piensa que tampoco debe pagar predial. Entonces hay una mala cultura
fiscal de la población. Hay una pregunta muy interesante de Miguel Ramos, que yo supongo que es el expertísimo que no me debe preguntar a mí, pero dice Miguel Ramos en el chat: mucho de la problemática de la transparencia de los fideicomisos, él es el delegado fiduciario de Banregio, si es mi amigo Miguel Ramos, fue que no se integraron los comités técnicos con participación de ciudadanos expertos. O sea, es cierto, ponen a la burocracia a hacerle de expertos en todo sin tener especialidad de nada. Como decía antes, oficial de todo, aprendiz de todo y oficial de nada. Dice, se perdiendo una gran oportunidad para involucrar en forma inteligente a la ciudadanía, tales como empresarios, docentes, colegios de abogados. Por tal motivo, me gustaría escuchar a Sergio Elías de todas las obligaciones de rendición de cuentas que tienen los fideicomisos y el respectivo fiduciario de rendir cuentas y publicar en página web los estados financieros de los fideicomisos y cómo están sujetos a auditoría realizada incluso por despachos especializados en la materia. Recordemos que en 2011, en la ley, cuando se hizo la ley de la reforma de transparencia, hubo un escandalillo ahí, porque López Obrador dice, los fideicomisos son corruptos. Los voy a recoger y ya se va a acabar la corrupción. Nunca dijo Cali, y nunca denunció a nadie, y nunca indició a nadie, ¿no? O sea, iniciar en términos penales. En 2011, en la ley de transparencia, en 2013, se incluyó como obligación de los fideicomisos la rendición de cuentas. O sea, antes los particulares no podían acceder a la información de los fideicomisos porque se sujetaban al secreto fiduciario. A partir del 11, con la reforma de la ley de transparencia, o el 13, mejor dicho, dice que son públicos, son sujetos obligados a la información pública los fideicomisos y los sindicatos que reciban dinero. Esto por el escándalo del CENTE, el sindicato de Pemex. Entonces, los fideicomisos, lo que pasa es que en México no hemos generado la cultura de la demanda de información. Yo le recomiendo a Carlos que lea el informe de la COTAI de Nuevo León. Tiene 13 millones de pesos al año, o 14 o 15, y realiza 3 o 4 tareas en un año. O sea, revisan derechos humanos, revisen los organismos públicos que creamos. Es impresionante que la gente no aprendió a preguntar. Acabo de ver en la prensa que están pidiendo 4 o 5 millones de pesos más la COTAI. Si ven los informes trimestrales que rinden, dice, fuimos a Campeche a un encuentro, fuimos a Yucatán al Encuentro Nacional de Organismos Tutelares de Derecho de Información. O sea, yo haría una reconstrucción del gobierno en las condiciones de crisis financiera del gobierno. Podríamos racionalizar. Antes se decía, sí, pero el gobierno debe estar también un patrón bueno, pero no hay condiciones para eso. Quizás lo digo yo porque hace 25 años que no me abandonó la nómina a mí, yo no la abandoné a la nómina me abandonó a mí, no ya la nómina. Déjame leer un comentario a Miguel Ramos, Sergio Lía. Mira, déjame leer un comentario. Está preguntando sobre el tema de transparencia y creo que según yo, digo, porque eso lo veo yo en las auditorías, eso sí, nos auditan hasta la risa en un gobierno como el nuestro, me refiero al de Nuevo León, en general a todos los estados del país. Pero todo fideicomiso o ente que tenga recursos públicos es auditable. Y auditable me refiero por la Autoridad Superior de la Federación si son recursos públicos federales o por la Autoridad Superior del Estado si son recursos públicos estatales. Te lo voy a dar un ejemplo que también tiene que ver y que conecta un poco con lo que también dice Miguel Ramos de digamos, la formación de cuerpos colegiados o de ciudadanos. Comités técnicos. Sí. Comités técnicos. Sí, por ejemplo, ahorita nosotros le hemos metido cada vez más lana a las organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil hacen un rol que de una u otra forma, digo yo, es el brazo que no le alcanza al gobierno para atender temas que son muy específicos, ¿no? Y bueno, ahí le metemos lana a nosotros y también son auditables ellos. Y perfectamente lo saben que tienen que regir políticas, digamos, de control
de gasto ligado propiamente a recurso público. Pero sí, volviendo al punto de estos comités técnicos, sin duda deberíamos de pensar en cómo fortalecer estos comités técnicos. Lo que pasa es que los fideicomisos son todo un debate, porque creo que Sergio Elías lo explicó bien. Hay unos que son una figura en donde no hay nada, simplemente es un papel, digamos, constituido en un contrato. En un contrato no hay gente, no hay nada, no tienen estructura, pero hay unos como, por ejemplo, ahorita estamos nosotros desapareciendo uno, que es histórico en Nuevo León. Me refiero histórico porque tiene muchos años, no porque sea histórico la desaparición, sino es Fomerrey. Fomerrey es un fideicomiso, tal cual, que tenía una estructura enorme, burocrática y todo el rollo. Lo estamos desapareciendo, tenía ya, digamos, operaciones ineficientes en muchos aspectos y lo vamos a integrar solo en un ente, porque había 3 entes, Fomerrey, el Instituto de Vivienda y no me acuerdo qué otra cosa de la vivienda. Bueno, pues vamos a quitar... El comiso los maestros para vivienda, maestros y de burócratas, otro. Va a quedar en un solo ente, que va a ser el de la vivienda. Pero volviendo digamos, al punto, creo que sí es muy importante entender claramente cuáles son los fideicomisos que sí tienen estructura y que por lo tanto tienen hasta cierto punto personal ahí, y cuáles son los fideicomisos que sí son propiamente un contrato en donde se le establece propiamente al fiduciario cuáles van a ser las instrucciones para depositar en X o Y circunstancia. Y aprovechando, hay alguien ahí, una pregunta que hizo alguien sobre los APPs. Sí. Sin duda, ante la escasez de recursos, lo que tiene que hacer un ente público es buscar la manera de cómo enfrentar esa escasez haciendo cosas que le cuesten menos a la sociedad. Una APP, digamos, es una metodología o una forma de construir obra pública financiada por un privado, pero que desafortunadamente, lo he dicho yo en muchos foros, en Nuevo León, hasta ahorita nos ha dejado un mal sabor de boca. Y digo, mal sabor de boca en el sentido que proyectos que fueron diseñados con una metodología de asociación público-privada, les voy a dar un ejemplo, la Ecovía. La Ecovía es una asociación público-privada que desafortunadamente ha dado malos resultados, se ha ido corrigiendo, se ha ido mejorando, pero en un error tan simple y tan básico como el incumplimiento de los contratos. Es decir, la sociedad no sabe, pero cuando se dio la concesión en esta asociación público-privada, en donde el privado pone una inversión, el gobierno pone otra, los municipios ponen otra, la obligación contractual establecía que los camiones iban a ser de 100 pasajeros y no son de 100 pasajeros. Bueno, pues desde ahí está mal el contrato. Lo mismo les puedo decir con una APP que para mí es así como el ejemplo más claro de las cosas que no se deben de hacer para hacer una asociación público-privada, la torre administrativa, que de APP no tiene nada. Fue simplemente una simulación para no contratar deuda, cuando evidentemente contratando deuda hubiera salido mucho más barato que lo que se... Les voy a dar un dato para que lo tengan de referencia. El metro cuadrado de la torre administrativa es mucho más caro comparado en términos reales al mismo tiempo que Pabellón M. Que Valle Oriente. Para que se den una idea. Y no tiene ninguna comparación en términos de infraestructura, calidad, acabados, tecnología, etcétera, etcétera. Es un muy mal diseño. ¿Por qué? Porque no se definieron correctamente los riesgos que debe asumir cada uno de los participantes en este tipo de contratos. Si hay todo un reto en las APPs, sin duda hay buenas APPs. Ustedes pueden ver ahorita una APP muy cerca de ahí de la Escuela Libre de Derecho. La continuación que se está haciendo de la autopista Monterrey-Saltillo. Es una asociación público-privada en donde el privado a través de una concesión está recuperando su inversión y en donde el privado está haciendo la inversión ahorita. El gobierno no está poniendo nada, lo está poniendo el privado para extender esta vía. Es una APP tipificada a través de una concesión pura, pero que de una u otra forma está funcionando bien. Carlos, yo explico en clase que lo que están haciendo los concesionarios de esa autopista es facilitar el acceso a la autopista. ¿Por qué? Sí. Porque no te dejan transitar por Morones Prieto con camiones. Entonces te mandan por todo Santa Catarina y luego entran muy adelante. La van a llevar hasta
hasta Gonzalitos, y en Gonzalitos se va a poder subir la gente a la autopista. Entonces se va a Claro, multiplicar el aforo. O sea, están sin duda. inteligentemente planeados para multiplicar el aforo. Es una app exitosa. Ahora, ¿es cara? Sí, sí es cara. Pero hay la libre, ¿no? O sea, siempre está la Ujú. posibilidad de irte por la libre. Pero, bueno, Pero mira, fíjate, y ese es un modelo muy interesante de ese proyecto. Ese proyecto fue de los últimos modelos que se financiaron antes de que entrara el Fonadín, había un fondo que se llama FINFRA, que era exactamente el mismo, nomás le cambiaron nombre. Es lo mismo, imagínense este mismo debate que tenemos de fideicomisos, es un fideicomiso ese, que se llamaba FINFRA, llegó Calderón y le puso Fonadín, porque soy más bonito Fondo Nacional de Infraestructura que FINFRA. Pero era el mismo. Ese fue de los últimos que se fundió con el modelo FINFRA. Pero lo que hace ahí es que le pone un recurso del gobierno federal a fondo perdido para que el concesionario, evidentemente, si quisiéramos modelar el precio correcto de la tarifa, sería estratosférico y no habría obviamente demanda. Entonces, ese tipo de proyectos son los que desde el punto de vista económico tienen toda la rentabilidad socioeconómica, pero no le dan el retorno al inversionista si le queremos poner la tarifa de mercado. Entonces, para poder tener una tarifa no de mercado, sino más baja, el gobierno tiene que entrar con una subvención para, hasta cierto punto, lograr que se haga el proyecto que evidentemente tiene una rentabilidad socioeconómica muy alta. Entonces, este es un muy buen proyecto, que está jalando bien, que está teniendo los resultados y no nada más eso, que se está ampliando fuertemente. Otro proyecto que es muy famoso es el tren suburbano que sale de allá de Buenavista, en la Ciudad de México, y que va hacia el Estado de México. Ese, desafortunadamente, no tiene las mismas características que este proyecto. Hizo lo mismo el gobierno federal, subvencionó, le puso una lana para que la tarifa no fuera tan cara en términos de abordar el tren suburbano, pero la desgracia es que fallaron, digamos, los cálculos para el concesionario en términos de pensar que la demanda iba a ser de X y no fue de X, ha sido mucho menos. Entonces, creo que lo que está demostrando este proyecto, hablando de las APPs, es lo que dice Sergio Elías, es que está muy bien calculado, perfectamente saben lo que están haciendo, a tal grado que se están ampliando. Ujú. bueno, yo más a Miguel. Miguel, el artículo 6, que era el derecho el de la libertad de expresión, cuando regularon el acceso a la información pública, le pusieron toda la información en posesión de cualquier autoridad, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de la autoridad, y solo podrá ser reservada temporalmente. O sea, dice fideicomisos, órganos autónomos, partidos políticos, todos están sujetos al acceso a la información pública. En consecuencia, todos son auditables, porque antes se amparaban en el secreto financiero. No es abierto, el secreto financiero fiduciario sigue existiendo para los particulares, pero no cuando los particulares reciben fondos públicos. Es correcto. Correcto. Bueno, nos han dejado comentarios, Miguel Ramos, Luis Pérez, coincidiendo con lo que ustedes están diciendo y dando más ejemplos, lo cual les agradecemos mucho. Ahí te va José Fabián, un último comentario. Sí, por supuesto, adelante. Mi última tropelía pública fue en la cosa que se llamaba CEDEMUN, Centro de Desarrollo Municipal, que hoy se llama INIFED. Y un día me dicen los secretarios de Hacienda, oye, júntate a los oficiales mayores de los estados para buscar cómo hacer, bueno, cómo hacer que cobren el predial, cómo hacer que los municipios, tenemos que hacer algo. La tasa de captación del predial en México es de las más bajas de América Latina, más que Guatemala y que Bolivia y que cualquier país pobre. Bueno, yo propuse en una reunión como esas, a sugerir una cosa que es muy fácil, el derecho al hospedaje. Los impuestos tienen una limitación muy grande para crear nuevos impuestos porque no pueden crear impuestos al gasto. Me pareció genial la idea de este gobierno, cuando crearon un impuesto a los juegos y sorteos, que se litigó ampliamente, pero lo sacaron muy bien la vuelta porque no están regulando el impuesto al juego y sorteo, sino al gasto que hace una persona. Yeah. Entonces al gobierno le deja 1.500 millones de pesos. O sea, ya hay dos ejemplos. El impuesto al hospedaje que le sirve a los alcaldes
y el impuesto de juegos y sorteos que le sirve al alcalde y al gobierno, deberían intentar restablecer la tenencia. Sirve para control vehicular, sirve para las finanzas públicas, pero también deberían reforzar la vigilancia del gasto. Yo no sé cómo le hacen los municipios para decir, compro 10 blindadas si no estaban presupuestadas. El presupuesto de egreso del municipio no es ni un catálogo de buenas intenciones, es un catálogo de arbitrariedades. Los municipios hacen el gasto público exactamente sin regla alguna. Para empezar, veamos la legislación de Nuevo León. Nuevo León no tiene ley de presupuesto. Nuevo León no tiene ley de deuda pública. Hay una ley que se llama Ley de Administración Financiera, que se copiaron de la Ciudad de México, y es con la que se establece las reglas del presupuesto, de la deuda, de la inversión pública. Yo le dije al gobierno cuando empezaron que carecen de mucha legislación que la federación sí tiene. Comparen la ley de presupuesto del federal con la ley estatal y es en nada. Es nada. Entonces hay que hacer una reconstrucción de las finanzas locales a partir de su competencia y después de eso, pues cumplir para que no te digan corrupto, no todo el dinero porque te lo robas. Tendremos que hacer una campaña también de eficacia de la gestión municipal y estatal. Sin duda. Mira, creo que en el ámbito municipal tocas un tema muy relevante. Ayer me tocó participar en un foro con gente del Banco Mundial y de la calificadora Moody's en materia de lo que está pasando en predial. Fíjate, el dato que tienen es, en la OECD se recauda de predial en los países de la OECD el 1.4% del PIB. En América Latina el 0.6% del PIB de predial en los países de América Latina. Pero solo en México el 0.6. Sí. Pero en México es 0.17 del PIB, 0.17. Estamos por abajo, como bien decías, de Guatemala y de otros países de aquí de Centroamérica. Claro. Entonces, creo que sí hay un gran reto. Sin duda hay mucho que hacer en materia del gasto. Coincido contigo lo que mencionabas en términos de los órganos como la COTAE, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer todavía ahí. Ese sistema anticorrupción es la corrupción institucionalizada. Bueno, tú lo dijiste, no lo dije yo. Yo me costó mucho tener libertad de expresión. No, qué bueno, qué bueno. Pues bueno. Bueno, querido amigo y profesor de la Libre, Carlos Arenas lo felicita por el extraordinario conocimiento. Es palero. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por la felicitación. Les agradezco muchísimo realmente su participación. Realmente creo que era muy importante hacer este diálogo, porque me parece que se informó bastante poco y bastante mal sobre las consecuencias que tenía la desaparición de los fideicomisos. Y me parece que en ese sentido las universidades tenemos una responsabilidad social y ayudar a que se comprendan estas cosas. Y ustedes han sido muy, muy importantes esta noche para comprender el tema. Yo celebro que Carlos Darcy Ibarra haya aguantado el vendaval 6 años y que haya... Gracias, gracias, José Fabián. Y pues a la orden, ya saben que estamos permanentemente abiertos a platicar. Sí es vital, es estratégico, importantísimo que la sociedad sepa qué se está haciendo en cualquier orden de gobierno, no nada más estoy hablando del estatal, municipal y el federal. O sea, sí es una desgracia que estando ahora mucho más fáciles de comunicarnos como sociedad, haya estos vacíos tan importantes. Pero bueno, pues cada quien pues gobierna como quiere, ¿no? Bueno. Correcto, gracias, y les manda saludos también el director de la facultad, José Robles Flores. Muchas gracias a ustedes y nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Excelente noche para todos.